Muy buenas noches, es un gusto tenerlos a todos, tener a personas de toda Latinoamérica. Definitivamente para mí es un privilegio que ustedes nos visiten, es un privilegio y yo los felicito por el deseo de ustedes de superación, el deseo de querer capacitarse cada día más y el deseo de seguir adelante. Definitivamente si no nos capacitamos, esta es una profesión que nos deja atrás, porque es una vorágine tecnológica lo que tenemos acá. Entonces, hoy tenemos el tema escáner virtuales y cómo aumentan tu productividad como técnico. ¿Qué es un escáner virtual? El escáner virtual es un equipo que no se limita a la información propia, es decir, a la información que tiene adentro, que tiene guardada, sino que accesa o accede a recursos externos para proveer un mejor diagnóstico. Es en realidad otro concepto ya diferente de todo lo que hemos visto hasta el momento. Y se monta en la nueva plataforma o en la nueva ola de escáner que ya están apareciendo en Internet, que usan los recursos del Internet. ¿Cuáles serían? Recordemos que los tres fundamentos del diagnóstico, que lo hemos venido explicando siempre en las presentaciones, son el conocimiento, es decir, el técnico tiene que tener el conocimiento. Tenemos que manejar la información técnica porque los vehículos ahora son tan tecnológicos, son tan complejos que si no manejamos la información técnica, entonces es complicado y obviamente necesitamos los equipos de diagnóstico. Entonces, estos tres pilares componen un diagnóstico efectivo. ¿Qué es lo que pasa con los nuevos escáneres virtuales? Que en la medida en que logren integrar estos tres conceptos, entonces van a ir teniendo cada vez mayor éxito. ¿Recuerdan algunos escáneres, por ejemplo, algunos escáneres de Snap-on en aquel tiempo? Trataron de integrar tecnologías de este tipo, incluyendo bases de datos como se me escapa la memoria en este momento el nombre de aquel multímetro, creo que era un multímetro graficador, se me escapa en este momento la memoria, pero era un multímetro graficador que incorporaba las bases de datos de forma de onda de los distintos sensores. Y en su momento fue de gran ayuda, los técnicos todavía no dominaban bien el diagnóstico, el Vantage, gracias Luis, el Vantage, correcto, que salió una versión nueva, por cierto, muy interesante, e incorpora bases de datos. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de esa información estar guardada en el equipo, de manera que se va desactualizando, ustedes saben que eso va cambiando, ¿qué pasaría si eso lo integramos en una plataforma? Entonces, precisamente de eso es lo que trata. Veamos un poco la evolución del diagnóstico. Todos recuerdan las famosas PACE 100, la famosa PACE 400, eran equipos de diagnóstico y en ese momento pues era lo que había para diagnosticar vehículos. Teníamos que conectar casi absolutamente todo el sistema eléctrico, la carga, la batería, el encendido, todo teníamos que conectarlo para poder hacer un diagnóstico. No estábamos todavía en la era de lo electrónico, no estaba el diagnóstico OBD, pero en su momento aparatos como estos, que bueno, ya hoy son aparatos de museo, pero en su momento fueron los que era el último grito de la tecnología y podían hacer un diagnóstico muy efectivo en forma prácticamente eléctrica, ya no electrónica, sino eléctrica de los distintos componentes del vehículo. Luego vinieron los equipos ya OBD que lograban enlazar con el computador del vehículo. Entonces el diagnóstico se realizaba, como dicen las siglas, OBD, es decir, On-Board Diagnostics, diagnóstico a bordo. Y entonces el diagnóstico a bordo lo que hace es simplemente la computadora es la que hace el diagnóstico y ya el escáner lo que hacía era comunicarse o enlazarse con la computadora para obtener la información que ella había evaluado. Es decir, el escáner, contrariamente a lo que muchos técnicos todavía hoy
creen que el escáner es el que hace el diagnóstico, pues no, en realidad el que hace el diagnóstico es la computadora y el escáner lo único que hace es conectarse a la computadora para obtener la información. Luego vinieron otros escáneres que se actualizaban por internet. Entonces ya empezó la era del internet. Vean ese escáner ahí con ese cable RJ45 acá. Entonces directamente a un router podíamos conectar el equipo al internet y hacer la actualización vía internet. Eso fue ya un equipo más evolucionado donde no necesitábamos estar instalando programas en el computador, no necesitábamos estar descargando de internet, sino que definitivamente esto fue una evolución. Y bueno, la última generación, ya lo que estamos viviendo ahorita, ya son los escáneres virtuales. ¿Qué son los escáneres virtuales? Como dijimos al principio, son escáneres que ya no tienen la información en el dispositivo, ya no tienen la información adentro, sino que usan recursos externos mucho más poderosos para poder hacer un diagnóstico más completo. Ya no usan solo los recursos del equipo, sino se aprovechan de otros recursos. ¿Cuáles son los beneficios? Pues que accesan a bases de datos que están siempre actualizadas. No es lo mismo tener yo la información físicamente en mi equipo que tenerla en una base de datos en la nube, lo que llaman ahora cloud computing o computación en la nube, que todos estamos ya acostumbrados. Entonces, los beneficios es que podemos acceder, o el escáner virtual accesa a una base de datos, la cual está siempre en constante actualización. Es decir, ya la información no está en el escáner, sino que está en la nube. Recuerdo, como les decía, que usaba una Palm Pilot, y entonces en la Palm Pilot, que era negra, era una Palm que teníamos que usar con un lapicito, y ahí lo que pasaba, después de evolucionamos al Palm de colores, y luego me acuerdo que vi la necesidad de que, porque teníamos los contactos de los equipos de diagnóstico, teníamos los contactos, Javier, mi asistente, mi mano derecha y compañero de trabajo, teníamos dos Palm Pilot, una él con los contactos y otra yo, y los actualizábamos por medio de un computador para los dos tener la base de datos de los clientes. Llegó un momento en que él actualizaba una cosa, yo actualizaba otra, y teníamos que estar en eso, ¿verdad? Constantemente actualizando, era un problema, hasta que me di cuenta, hace como unos 7 años, no recuerdo, 6 años, que Google había sacado un sistema operativo que se llamaba Android, y para mí era una genialidad porque podíamos tener sincronizadas las bases de datos, ya no depender de un computador para sincronizarlo, sino que podíamos hacerlo en la nube. Y recuerdo que en ese momento yo fui a buscar aquí en Costa Rica, a todas las ventas de teléfonos celulares. Le decía, mire, tienen escáner, tienen teléfonos con Android. Y nadie sabía que era un teléfono con Android. Fue muy divertido para mí, porque para mí era una genialidad, era algo que nos resolvía un problema tremendo. Sin embargo, en ese momento nadie conocía el sistema Android, ninguna venta de teléfonos, nadie me daba razón ni sabían de qué era. Pero vean cómo evoluciona ahora Android, hasta un niño de 3 o 5 años ya sabe qué es Android. Entonces, esa es una de las ventajas. ¿Y por qué les cuento esta anécdota? Porque recuerdo las cosas que pasamos Javier y yo para poder tener actualizados nuestros contactos. Tenía que él conectar el Palm al computador, después de eso yo tenía que conectar el Palm al computador, y estábamos siempre, siempre en eso. Entonces, luego, otra ventaja es que de tener los escáneres virtuales es que no se invierte tiempo, no se invierte tiempo en actualizaciones, es decir, el escáner usa los recursos y siempre está actualizado.
y otra es que permite acceder a recursos de otras plataformas. Cuando hablamos de cloud computing, entonces no solo podemos poner la información del diagnóstico en el escáner, sino que podemos también accesar a otra información que está en la nube que no necesariamente es del diagnóstico. Vimos que los tres pilares son conocimiento, información técnica y los equipos. Entonces podemos accesar. Ahora, ¿cuáles son algunas funciones que debería tener un equipo actualmente? Ya olvidémonos tal vez de un lector de códigos, que creo que al nivel que está la electrónica ahorita, y van a ver ahorita ustedes con algunos ejemplos, cómo ha incrementado la sofisticación, si me permiten la palabra, si me permiten el horror idiomático, pero ¿cuáles son las funciones indispensables que deberíamos tener? Ya no como, obviamente, códigos de falla, pues sería muy importante, ¿verdad? Que el escáner pueda tener códigos de falla, que el escáner pueda tener gráficas. Es muy importante ahora para ver la evolución en el tiempo. Obviamente, por ejemplo, en este ejemplo, aquí en este ejemplo de porcentaje del campo del generador o del alternador, vean que podemos ver en forma gráfica la evolución en el tiempo. Entonces yo puedo ver aquí el comportamiento durante 5 o 10 segundos y no solo un dato instantáneo como esto acá. Entonces el diagnóstico y la evolución en el tiempo me lo permiten solamente las gráficas. Entonces es bien importante que el escáner tenga gráficas. Los actuadores es una forma de ganar muchísimo tiempo. Porque, por ejemplo, si llega un vehículo en 3 cilindros y yo hago una prueba de actuadores de inyectores, obviamente el inyector que no muestre una disminución en la velocidad del motor en ralentí va a ser el cilindro que está con problemas, sea de encendido, de inyección o en forma mecánica. Entonces los actuadores nos permiten ganar muchísimo tiempo. ¿Cuál es otra función? El test corto o el short test. El short test es una función en donde el escáner tiene predefinidas todos los sistemas que tiene ese vehículo y entonces empieza a revisar todo el vehículo y al final, vean por ejemplo en este BMW E46, es un short test que se hace un E46. Este E46 el escáner determina que tiene 42 sistemas o debería tener el que es la versión full electrónica, debería tener 42 unidades. Entonces él empieza a hacer una búsqueda por unidad y después al final simplemente empieza a dar un reporte o da un reporte final de cuáles unidades, por ejemplo vemos la unidad 3, el ABS, no tiene ningún problema, el sistema combi, el 5 no tiene ningún problema, el sistema 8 no tiene ningún problema, pero tenemos un problema en la unidad de control de motor, en el inmovilizador, por lo menos tiene códigos, en el sistema de bolsas de aire, en el ZKE, en el sistema de carrocería, en el body. Entonces es importante esto porque uno puede dejar el escáner conectado y de una vez le da un informe completo sin tener que estar accesando cada sistema. Esas son funciones importantes que debe tener ya un equipo a estas alturas. Debe poder ver las calibraciones también. Recuerden que ahora por J2534 pues nosotros podemos ver si existe una calibración posterior a esto y entonces ejecutar una calibración o descargar una nueva calibración por J2534 y programarla en el vehículo. Entonces esto es muy importante que el escáner que tenemos nosotros haga calibraciones. Otra función importante es que podamos hacer reemplazo. Aquí la función 4, veamos reemplazo de PCMs o SMs. Es otra función también que obviamente no está disponible en todos los vehículos o en todos los escáneres, pero sí es importante que vayamos buscando equipos que permitan hacer esta función. Obviamente la programación de llaves, esto es todo un tema, ¿verdad? Ya sabemos que no ningún equipo va a poder hacer todas las marcas
y que es un tema específico, un tema especializado, es un tema en donde necesitamos volvernos expertos, pero yo creo que es un tema también donde tenemos que tener cuidado porque a menos que uno quiera dedicarse por completo, pues podría ser que requiera más tiempo o más inversión de la que pensamos. En realidad, si alguien quiere meterse de lleno a programación de llaves, pues va a tener que dedicar un tiempo interesante, extra y de varios meses para dominar el tema y invertir bastante en equipo también. Entonces, otra función que tenemos que tener en cuenta, que debe cumplir el escáner, es la programación de inyectores Common Rail. Es bien importante que ya estas funciones se vayan agregando porque eventualmente si vamos a sustituir una unidad de estas en el taller, entonces no tenemos que recurrir a un laboratorio porque nuestro escáner lo hace. Calibración de cuerpos de aceleración, ya todos vienen con motores, motores paso a paso, motores con stepper, con motores programables, entonces es importante que el escáner pueda hacer estas funciones. Estamos hablando, para los que están ingresando, estamos hablando de funciones que debemos tener en los equipos. Ahora, nosotros nos dimos a la tarea de probar un equipo, un escáner virtual, es el eISCAN, lo hemos estado probando y en realidad quiero mostrarles algunas de las pruebas que hemos hecho para que ustedes puedan ver algunos procedimientos específicos que hemos realizado con este equipo. Entonces, es un escáner que se descarga aquí más, aquí atrás tal vez me brinqué esta diapositiva. Por ejemplo, ya las aplicaciones de este tipo de dispositivos ya se colocan en tiendas virtuales como el Google Play. Algunas otras marcas están para los teléfonos de Apple, para el iOS, para el sistema operativo iOS, algunos otros para PC también que usan estos mismos sistemas. En este caso estamos evaluando este y lo vamos a probar, vamos a hacer un par de pruebas aquí en un Mazda CX-7 2007. Entonces esta es más o menos la interfaz una vez que abrimos la aplicación y tiene algunas herramientas interesantes que Autolan está implementando, como el THL, que es un Technical Hotline, es decir, una línea donde podemos accesar a información técnica. Por ahora está habilitado solo la parte de diagnóstico, CRM, el Customer Research Management, la administración de clientes, la parte de contabilidad de taller, partes para pedir repuestos en línea en caso de que compañías de repuestos quieran incorporarse al sistema, reportes y bueno, la configuración del sistema y eso. Entonces, como para mostrarles un poco, vamos a ver, una vez que accesamos al equipo, obviamente nos pide un password y aquí lo que hacemos es accesar a las distintas marcas. En este caso de este Mazda lo que hicimos fue accesar por OV2, pero quiero mostrarles algo interesante que sucede al ingresar por OV2. Veamos que aquí hay dos unidades de control. Este es un vehículo moderno, ya usa dos unidades de control. Y entonces a la hora de ingresar por la primera, por la 7E9, vean que cada una tiene su ID o su identificador. Si entramos por la 7E9 y vean qué interesante, esto nos sirve mucho para hacer diagnósticos porque vean lo que pasó. Si entramos por la 7E9, vamos a irnos aquí, a la opción 1. Veamos que estamos con la 7E9. Y veamos que aquí nos dice que hay 0 códigos de falla. Y nos despliega la corriente de datos, una corriente de datos pues normal de un vehículo OBD2. Entonces carga calculada, así está
la luz de cheque encendida y los demás parámetros que ya ustedes conocen. Pero aquí tal vez lo interesante es ver que hay 0 códigos de diagnóstico guardados en el historial. Ok, aquí inclusive entramos a códigos de diagnóstico y vemos que efectivamente no hay códigos de falla. Ahora, ven qué interesante cuando entramos por la otra parte. Si entramos por la otra unidad de control, por el otro ID, el 7E8, veamos lo que pasa. Quiere decir que estamos entrando en forma genérica, pero también podemos entrar con la otra unidad de control y aquí nos aparece el código P0303. Entonces, muy interesante porque tenemos un misfire detectado cuando por la otra computadora nos decía que no había códigos de diagnóstico. Veamos aquí el cuadro congelado, las, básicamente las condiciones sobre las que, bajo las cuales se produce la falla. Y veamos algo interesante. Veamos la corriente de datos que obviamente es muchísimo más amplia en esta unidad de control. Entonces, vean qué interesante cómo va variando para nosotros tener cuidado como técnicos cuando entramos a un vehículo y muchas veces hacer todo el diagnóstico exhaustivo, si es ver todas las unidades de control, porque podría pasar en algún momento que no encontremos una cosa, pero si entramos por la otra unidad de control, encontremos otra. Vean, la corriente de datos tan completa. Y vamos a irnos a los resultados del modo 6. Modo 6, obviamente, es un modo donde nos permite hacer diagnóstico efectivo y vamos aquí a mostrar algo bien interesante que ustedes van a ver que les va a servir muchísimo en el diagnóstico. Por ejemplo, aquí ya vimos que era el cilindro 3. Entonces vamos a entrar a los datos en modo 6, es decir, aquí estamos en los monitores en vivo, entramos a los monitores en vivo de los componentes y vamos a entrar al componente 13. Entonces vemos que aquí hay un umbral de cuentas. Veamos que hay un máximo de 65.535. Es decir, ese es el máximo umbral. Vean que en este momento el valor es de 357, pero el umbral, una vez que pase el umbral, entonces va a encender la luz. Vean aquí cómo va aumentando ese umbral de fallos. Es decir, que en el momento en que este umbral, el número de cuentas pase este umbral, se va a encender la luz. Veamos que esto es de acuerdo a el último ciclo de manejo. O sea que si el último ciclo de manejo fue corto, probablemente no pase el umbral. Pero si tenemos un ciclo de manejo largo, entonces va a pasar el umbral. Pero nosotros, lo más interesante de esto es que nosotros podemos, por medio del equipo, podemos ir monitoreando cuántos fallos está produciendo el vehículo. Inclusive podríamos reparar el fallo y antes de que encienda la luz, recuerden que esto todavía no ha encendido la luz, simplemente registró un fallo de misfire en el cilindro 3 y nos estamos yendo al modo 6 a los monitores para revisar qué está pasando en tiempo real y cómo está monitoreando. ¿Ok? Vemos que si, por ejemplo, accesamos un cilindro que no está produciendo fallo, veamos los datos aquí en el cilindro. Veamos el valor que está en 0 y no está produciendo cuentas. Entonces es bien interesante esto porque nos permite monitorear, por ejemplo, si reparáramos el fallo de ese cilindro 3 y volvemos a entrar a monitores en modo 6, podríamos ver si se están generando cuentas, si está sucediendo eventos que la computadora monitoree como fallos. Entonces, veamos qué interesante cuando de un lado nosotros no entrábamos no veíamos fallo, entramos a monitores, no había nada, pero entramos al otro computador y encontramos un panorama totalmente diferente. Esto se los comparto porque les puede servir muchísimo en la parte de diagnóstico. Y bueno, algunas otras cosas importantes como el número BIN.
¿verdad? Y el número de identificación de la calibración también. Veamos aquí que cada vez nos acercamos más al diagnóstico electrónico y la computación y el diagnóstico cada vez se mezclan más. Vean que aquí nos da un número de calibración, nosotros podríamos buscar si ese es la última calibración de ese vehículo y si no es, pues entonces podríamos por J2534 descargar la última calibración. Obviamente esto es recomendable solo pues cuando el vehículo presenta algún fallo o alguna inconsistencia en el manejo. Vamos a avanzar un poco. Aquí quería mostrarles otras funciones que se están dando en el diagnóstico moderno. Por ejemplo, cuando entramos al sistema PATS, al sistema de Ford y Mazda, veamos que en este caso, esta Mazda C7 2007, CX7 2007 es tipo 4, es ya obviamente CAN. Y aquí inclusive nos da si está codificado, el número de llaves y las cuentas. Entonces es bien importante tener equipos que puedan dar todas esas funciones en los inmovilizadores y puedan tener todas estas posibilidades. Aquí íbamos a intentar calibrar. Aquí si le diéramos Enter, pues programamos las llaves y en ese momento no queríamos hacer el procedimiento. Veamos otros procedimientos interesantes que se están dando ya en los vehículos modernos. Por ejemplo, aquí entramos al body, entramos a la parte de seguridad. Vimos ahí unos códigos de falla. Aquí quiero destacar cosas interesantes. Vean, por ejemplo, los sensores de ocupación del pasajero. Puede detectar, aquí está, si está vacío, si está ocupado, y la calibración también, que es algo que quería mostrarles, como por ejemplo, se está dando en los vehículos modernos ya la calibración del sensor de peso en los asientos. Aquí entramos a funciones especiales y, por ejemplo, podemos reiniciar el sistema o hacer una reprogramación en el sistema de pasajeros y entonces simplemente lo que hacemos es poner pesos calibrados y una vez que entramos a este procedimiento definimos el peso, que ya eso de acuerdo al manual del fabricante, y hacemos una calibración del asiento, una calibración del ocupante. Aquí está, calibración del sensor de peso del ocupante. Son funciones interesantes que se van agregando en los nuevos sistemas. Inclusive la corrección del factor de inyección. Veámoslo aquí también, que ya podemos agregar calibraciones de acuerdo a los inyectores. Son funciones que se están agregando ya en los vehículos modernos para hacer todavía más eficiente el rendimiento. El reseteo o la reinicialización de la memoria, que lo que hace es borrar los valores adaptativos. Muy interesante cuando hacemos cambio de región o zona de un vehículo, por ejemplo, un vehículo que se ha manejado en una zona montañosa por mucho tiempo, se traslada, por ejemplo, a la costa, entonces es importante reinicializar los valores adaptativos, o cuando un vehículo cambia de dueño también podría ser interesante hacer una reinicialización de los valores adaptativos para que se adapte a la forma de manejo del nuevo dueño. Aquí más cosas interesantes. Quería mostrarles funciones especiales, por ejemplo, que se están agregando en los vehículos. Aquí tenemos una serie de procedimientos que ya se están agregando en los equipos virtuales. Vean qué interesante todos estos reinicializaciones de la bomba de combustible, de los inyectores, del MAF. Vean qué interesante cómo hacemos ya ahora reseteo de todos estos componentes. Quiere decir que esto cada vez se va poniendo más interesante, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos que mantenernos
tenemos que mantenernos muy pegados, estudiando mucho, manteniéndonos siempre actualizados para que esto no nos deje atrás. Aquí lo que me interesaba ver el porcentaje de duty del alternador. Vean que el field, o sea, el campo para hacer la generación, entonces ya ahora es pulsado por duty, por el porcentaje, y entonces la computadora, por medio de un pulso digital, por medio de variar el ancho de pulso con el que excita, por decirlo así, el campo magnético, logra controlar la generación. Entonces, bien interesante ahora todos esos aspectos. Y vean este sensor de oxígeno, si ven ahí si ven las unidades, estamos en microamperios. Entonces, sensores ya de manejados por corriente, ya no por voltaje, de manera que cuando nosotros ponemos el voltímetro es un voltaje constante, pero el control de la mezcla es ahora por corriente. Bien interesante y para que lo tomemos en cuenta porque podríamos estarnos confundiendo también. Veamos también otros datos que aparecen en la corriente de datos. Por ejemplo, los solenoides de la transmisión, pero veamos la escala, veamos las unidades de medición, amperios. Entonces ya todo el control también es por corriente. Veamos eso, muy interesante, porque podría ser que tengamos activación constante o podría ser que tengamos voltajes constantes y el control simplemente es por corriente. Entonces, muy importante entender ahora que los nuevos sistemas están haciendo control por corriente. Luego aquí ejemplos interesantes, por ejemplo del ABS. Veamos que ahora inclusive ciertos sensores del ABS requieren reinicialización. Entonces, inicialización de los sensores de ABS es importante tomar en cuenta todos estos procedimientos. Nada más les estoy dando como un brochazo, un panorama rápido. Aquí algo interesante, vean sensores de aceleración lateral y entonces en G. Recordemos que ya es en fuerza gravitacional, pero entonces ¿a cuánto equivale la aceleración lateral en fuerza G? Entonces, bien interesante también para tomarlo en cuenta a la hora de hacer diagnóstico ya de control de estabilidad electrónico. Veamos también el control igual en los sistemas de control de estabilidad, veamos ya todas las presiones del cilindro maestro, si se está activando los motores. Y también aquí el sensor de derrape, este también es muy importante, en cuántos grados por segundo se está dando el derrape del vehículo. Entonces los sistemas de control de estabilidad ya incorporan toda esta sensorería para hacer un adecuado control de todo de la seguridad del vehículo en cuanto a la carretera. Y ya muchas personas, ya he hablado con unas 2 o 3 personas que nos han manifestado, nos han contado testimonios de cómo el control de tracción los ha salvado, por ejemplo, en patinazos, en calles mojadas. Entonces es bien interesante. Vean esta otra corriente de datos, vean qué interesante cómo ahora no solo la presión de las ruedas, sino la temperatura de las ruedas. Entonces está siendo monitoreada no solo la presión, sino la temperatura de las ruedas, lo cual hace obviamente todavía más seguro y tiene más control el sistema de estabilidad al tener más información y más parámetros para tomar decisiones. Nuevamente el sensor de calibración del pasajero, el peso del pasajero. Y bueno, quería comentarles también que lo evaluamos, este escáner lo evaluamos en una programación de llaves de un Nissan Titan. Entonces quería ir paso a paso mostrándoles aquí el procedimiento. Veamos que entramos obviamente por OBD2. Vamos a todos los modelos. Luego entramos a Body. ¿Por qué entramos a Body? Porque nosotros necesitamos, vamos a ir a la opción 4, al Body Control. Y en Body Control vamos a ir a BCM. Y luego en BCM vamos a ir a la parte de adaptaciones. En este menú adaptaciones vamos a entrar
en la parte donde dice leer el PIN del BCM. ¿Por qué necesitamos leer el PIN del BCM? Porque el PIN del BCM, en este caso CAAC6, el PIN del BCM lo vamos a introducir en un programita que se descarga de internet, ahí ustedes lo pueden bajar de internet. Entonces, bueno, este es un ejemplo de otro código que estamos poniendo para otro vehículo, pero en este caso se introduce aquí y una vez que introducimos el código en esta parte, hacemos start y aquí nos genera este código que es el que vamos nuevamente a introducir para poder programar la llave en el scanner. Entonces con ese código nos vamos ahora a la parte de anti-thief y voy rápido porque son muchas diapositivas y la idea es darles una visión general de la evaluación que hicimos del equipo. En anti-thief entramos a la parte del NATS. Para este caso de este Nissan Titan era un NATS 5.0, todavía no era CAN, entonces le entramos en la opción de OBD2 y nos daba varios códigos de falla. Antes de programar cualquier llave, es muy importante que nosotros borremos los códigos de falla. Entonces, aquí estamos borrando con el equipo los códigos de falla y aquí dice que los códigos de falla fueron borrados, que apriete o presione Enter para continuar. Nuevamente entramos a inicialización del NATS. Aquí nos vamos a ir a inicialización del NATS. Y aquí vamos a introducir el código que logramos extraer del Nissan Supercode. Es decir, el código alfanumérico que introdujimos en el Nissan Supercode nos generó un código numérico y ese es el código que nosotros vamos a introducir para programar para hacer la programación de llaves. Aquí estamos introduciendo el código y después de eso simplemente lo que vamos a hacer es de hecho habilitar la llave. Con la llave que queremos programar la introducimos en el habitáculo y simplemente damos arranque con esa llave. Entonces, bien interesante para mostrarles un poco el procedimiento aquí de la programación de llaves, que les puede servir para ustedes hacerlo en realidad con cualquier equipo que permita la programación. Algunas cosas que evaluamos y que vimos en este equipo era la opción de imprimir. Tiene la opción de imprimir en PDF, tanto los códigos de diagnóstico o eso. Y hay otras opciones que le están agregando, también como el troubleshooting. La idea es que una vez que esté completo, pues tenga diagramas y tenga localización de componentes. Entonces, está bien interesante la opción, todavía no está habilitada, pero parece que en un futuro lo quieren implementar. Entonces, pensando y viendo que era una opción interesante este equipo, quisimos hacer un sitio que se llama Técnicos Élite. Este sitio de Técnicos Élite es un sitio donde la idea es que haya soporte al equipo. Lo que hemos visto y la mayoría de quejas de los usuarios de equipos de diagnóstico en toda Latinoamérica es que no tienen soporte al equipo. Es decir, sobre todo ahora que hay muchos equipos viniendo de China, muy baratos, pero que al final son equipos que están huérfanos, que a la hora de que pasa cualquier cosa, entonces no tienen el respaldo que quisiéramos. Entonces, preparamos un sitio que se llama Técnicos Élite. Técnicos Élite es un sitio que la idea es que sea un sitio de soporte para este tipo de equipos que tengan esta plataforma virtual y que también tengan el acceso a una plataforma de respaldo en donde podamos tener toda
todo el asesoramiento para el uso del equipo, podamos dar retroalimentación también, porque igual no existe un equipo que lea todos los vehículos. Eso creo que el que pueda decir eso está faltando a la verdad, porque todos los equipos tienen sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, una vez que entramos aquí a la parte ya interna, esta es una parte exclusiva, y entonces la idea es que haya aquí, por ejemplo, en capacitaciones iniciales, videos de cómo se usa cada uno de los equipos. Esta es la parte inicial donde estarían los videos de cuando se abre la caja, bueno, qué va a haber, qué tiene y cómo se usa. Aquí procedimientos intermedios, por ejemplo, cosas de inmovilizadores, por ejemplo, estos procedimientos que hicimos paso a paso, ya van a estar en video ahí, y entonces programación de inyectores, programación de cuerpos de aceleración, de válvulas de las SCV, adaptaciones y procedimientos avanzados con otras cosas, con programación J2534, otras funciones avanzadas que tiene el iSCAN WT, y con el IMS2, que es un módulo de simulación de interfase. Aquí la idea es que podamos ir compartiendo entre todos, subir y compartir casos, procedimientos. Cada vez que alguien hizo un procedimiento, pues lo comparte con la comunidad. Y también la idea es formar una comunidad, que estemos una comunidad de técnicos donde podamos tener un foro. Un foro élite, ¿en qué consiste? Bueno, es muy sencillo. En el foro élite lo que tenemos es la posibilidad de subir casos, subir consultas, subir procedimientos y hacer una base de datos de todo lo que vamos desarrollando todos juntos, porque esto es algo que no podemos hacer solos, sino que la idea es que podamos juntos desarrollar un proyecto en donde todos nos vamos a beneficiar de lo que cada uno va haciendo, y que pueda promocionar sus talleres también, y que podamos empezar a compartir toda la familia latinoamericana. Entonces, como para mostrarles un poco, ¿verdad?, la parte de técnicos élite, qué es y cuál es el proyecto. Y entonces quería mostrarles aquí también, bueno, esta parte de técnicos élite y también la parte de automotriz en video. Otra de las cosas que hemos visto de los pilares, como decíamos al principio de información, es que los equipos van de la mano con la capacitación. Y entonces el iSCAN también logramos un convenio con el fabricante para que pudiéramos incluirle por el precio la membresía de automotriz en video. Y entonces ahí ya muchos han estado en automotriz en video, ya conocen que hay teleseminarios cada 2 semanas de temas técnicos, de preguntas y respuestas, y casos de diagnóstico, retos de conocimiento y muchas cosas interesantes. Entonces la membresía va incluida ahí con el equipo, y eso lo vuelve muy interesante, porque entonces estamos abarcando ya 2 de los aspectos que hablamos al principio, de capacitación y equipo, y un poco de información técnica también. Por muchos de los manuales en el foro de Automotriz en Video ya hay más de 2000 ingresos de participaciones con casos y con fallas y eso, y hay más de 500 manuales descargables de distintas marcas, en donde podemos apoyarnos todos. Entonces, parte de los proyectos, de las cosas que se vienen desarrollando, y ahí está también el enlace en donde pueden ver también un video promocional del iSCAN, automotrizenvideo.com/IE-ISCAN. Ahí lo pueden ver. De hecho, aquí en Automotriz en Video, no sé si, bueno, aquí está. Este es el enlace. De hecho, lo voy a poner acá en el chat. Y bueno, básicamente eso es lo que quería compartir, darles un poco de información de lo que ustedes podrían esperar de los escáneres modernos. Estas son funciones que deberían ustedes buscar en cualquier equipo que compren, sea la marca que sea, que vaya ya teniendo estas funciones avanzadas. Básicamente era la idea que pudieran ustedes tener una idea más completa
de más o menos las necesidades que se están dando ahora a nivel de diagnóstico, porque hay muchos equipos, pero podría ser que no sean las funciones que se requieren ahora para programaciones, para calibraciones y todo esto. Hay algo que de hecho que me faltó y es invitarlos también a este curso de Ecos Automotrices que es el lunes. El lunes Mario Ferraro, que es un buen amigo, inicia un curso de reparación de computadoras. Mario ya dio un curso de inmovilizadores y ahora está dando un curso de reparación de computadoras. Lo va a dar este lunes, inicia este lunes 11, 12 y 13. Entonces, los que quieran estar con Mario en este curso, ya el de inmovilizadores, a mí en lo personal me gustó muchísimo. Mario es un experto en electrónica. De hecho, es su profesión la electrónica. Entonces, sí, quería compartirles eso para los que quieran llevar el curso con Mario. Así es que bueno, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Podemos descargar, les voy a dejar la presentación porque sé que hay cosas interesantes ahí que pueden servirles para ustedes. Un gusto, señores. Para mí ha sido una bendición estar con ustedes y compartir este rato ameno de información técnica y también pues de lo que está sucediendo en el campo automotriz. Así es que un abrazo y estamos en contacto. Bendiciones a todos y un abrazo. Chao, chao.